Amén. Vamos a continuar con esta palabra del Señor. Aleluya. Vamos a dar seguimiento, hermanos. Vamos a la página 162 de nuestro libro Historia y Gobierno. 162. Vamos a retomar la pregunta 10. Creo que no hemos tocado la pregunta 10, la importancia del matrimonio en la iglesia de Dios. ¿O ya se tomó, hermanos? ¿No, verdad? No. Esa parte, estaba yo revisando, digo, es una parte muy interesante para nosotros. Y hice varios escritos, hermanos, de las preguntas, de las 10 hasta la 14, pero al parecer por ahí hay un contratiempo. Vamos a la pregunta 10, hermanos, y vamos a hablar con citas bíblicas. Esta pregunta dice así. Nuestro hermano Moisés nos ayude con la pregunta 10. ¿Cómo dice la pregunta 10? Viene en el grupo de WhatsApp. La pregunta 10 parece que dice la importancia. ¿Cuál es la importancia del matrimonio bíblico en la iglesia de Dios? Hermanos, ¿por qué es muy importante el matrimonio en la iglesia de Dios? Y yo hice un escrito, hermanos, y más o menos lo he enfocado a esto. El matrimonio bíblico es de mucha importancia para el servidor de Dios. ¿Por qué? Por muchos enfoques. Y quisiera que habláramos un enfoque, hermanos. Y como hicimos la dinámica la semana pasada, yo ya no les daba el versículo. Les daba el capítulo, pero el versículo no se los daba. Y quisiera que fuéramos también así, para que ustedes fueran buscando, ¿sí? Todos participemos y se nos retire un poco el cansancio. ¿Por qué Dios instituyó el matrimonio en la iglesia, en su pueblo? Y mi respuesta, son varias respuestas. Una de ellas es para que juntos trabajemos en el ministerio, en la comisión que Dios le ha dado a su iglesia. Vayamos al libro de Eclesiastés, me parece que es capítulo 9 o 7, donde dice: porque es mejor dos que uno, porque si son dos y uno cayere, el otro le levantará. Algunos que han leído este pasaje, hermanos, se acuerdan rápidamente en dónde se encuentra. Está en Eclesiastés. ¿4:9? Eclesiastés 4:9. Amén. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno le levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y también si durmieren juntos se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Hermanos, digamos, este enfoque es en el sentido de que el matrimonio es una institución divina de parte de Dios para la iglesia. Porque si somos dos, hombre y mujer, marido y mujer, esposo y esposa, podemos hacer mejor equipo, hermano. Acuérdense que es mejor, es siempre trabajar en equipo, hermano. ¿Por qué el Señor le dijo a San Pablo que dijera en Timoteo 3, honroso es a todos el matrimonio? ¿Y por qué le dijo en Timoteo 3, palabra fiel y digna? Que si alguno apetece obispado, conviene que esté casado. Le dijo en el versículo 3, versículo 2, capítulo 3, 2. Es necesario que el obispo sea casado. ¿Por qué, hermanos? Porque la mujer o el hombre debe manifestarse como una ayuda, como un soporte.
para tanto el esposo o la esposa con el esposo. Ambos deben de apoyarse y caminar juntos, fortalecerse, animarse para seguir en el camino de Dios en todo tiempo, en todo momento. Ese es un enfoque que yo le doy, hermanos, la importancia del matrimonio. Ahora vamos a ver otro enfoque. Allá en la computadora, hermanos, hice un escrito, pero no quiere prender, ¿verdad? Vamos a verlo, miren. El otro enfoque es que el matrimonio, hermanos, es el reflejo de la voluntad de Dios, de la felicidad que Dios quiere dar y da a su pueblo, a sus hijos, a la iglesia de Dios. Entonces, ¿en qué sentido, hermanos? Cuando nosotros, el hombre y la mujer, vivimos en una unión amorosa, hermanos. ¿Cómo es una unión amorosa? Cuando todo camina bien, hermanos, cuando todo está bien, cuando todo marcha correctamente, hermanos. ¿Qué es amorosa? Cuando el esposo trata bien, le habla bien, con cariño a su esposa, y la esposa a su esposo, hermanos, en el sentido de que le dice: mira, vamos, mira, esfuérzate, palabras de aliento. Dice también ahí, vamos a la página 162, el punto 7, compromisos a los principios del matrimonio bíblico. Además, el matrimonio, hermanos, es una responsabilidad. Algunos jóvenes dicen: yo me caso porque pues ya quiero casarme. No, el matrimonio implica responsabilidades. ¿Cómo qué responsabilidades? ¿Cómo criar a nuestros hijos en el temor y amonestación del Señor, como lo dice allí en Efesios, hermano? No es Colosenses 3, 21 y 22. Digamos, nosotros, todos los que estamos casados y casadas, el compromiso es criar a nuestros hijos en amonestación y en temor. ¿Cómo se puede hacer eso? Yo no puedo estar viendo que mi hijo esté cometiendo actos ilícitos, cosas que no están correctas, y no amonestar, no corregir. Y por eso también Timoteo 3 dice: el que quiere gobernar la iglesia de Dios, ¿cómo gobernará si no sabe gobernar su casa? Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, ustedes que son pilares de la iglesia de Dios, debemos de estar aquí, hermanos, con nuestros hijos. ¿Sí, hermanos? Debemos de estar aquí con nuestros hijos. Ellos deben de estar aquí porque ellos se van criando con ese conocimiento de decir: oye, sí es cierto, pues están estudiando. A veces no comprenden en su totalidad, pero escuchan una palabra que estoy seguro que queda marcado en sus vidas, y así van aprendiendo, hermano. Entonces, nosotros debemos y tenemos esa responsabilidad con nuestros hijos. Son los primeros que tienen que ser doctrinados, enseñados, atenderlos, hermanos. No podemos nosotros estar predicando, por ejemplo, diciendo que se sometan esos jóvenes que andan allá afuera, solo andan haciendo desorden, y sabiendo que nuestros hijos están haciendo desorden. Ya no hay calidad moral, no hay fuerza en la palabra de cómo corregir, amonestar a otras familias, a otros jóvenes, y nuestros hijos están lejos de Dios, hermanos, apartados de Dios. Entonces, esta debe ser una preocupación que debe llegar a nuestras vidas, hermanos, a todos nosotros. Una preocupación de decir: Dios mío, entonces, ¿dónde están mis hijos? Y cada día amonestar, hermanos. Amonestar significa, hermanos, primeramente investigar qué está haciendo y dónde está y cómo lo está haciendo, para poder darle la corrección que se merece, que necesita. Yo no puedo corregir a un hijo y decirle: mira, hijo, tú andas aquí y allá, sin saber que no fue, hermanos. Entonces, es importante la corrección a nuestros hijos, porque de esa manera nos va a traer felicidad y paz al corazón.
¿Cómo dice Proverbios? El hijo necio. Proverbios capítulo 10, versículo 1. A ver, ¿quién le quiere dar lectura? ¿Cómo dice ahí? Proverbios capítulo 10, versículo 1. Hermano Moisés, ¿cómo dice, hermano? Fuerte, con todo el volumen, hermano. El hijo sabio alegra al padre. Pausadamente, un hijo que se porta bien y que busca, sabio no significa que se sepa 1000 textos, no, sino que sabio es un hijo que sabe decidir, que sabe ubicarse, que sabe que las cosas que son malas y que son buenas, que le conviene y que le afecta. El hijo sabio, cuando ves tú a tu hijo sirviéndole al Señor, ¿cómo te sientes, hermana, hermano? Contento, feliz, gloria al Señor. Qué bueno que mi hijo está sirviendo al Señor en esta área del ministerio. Te alegra, hermano, te pone feliz y evita problemas en el matrimonio también. Y luego el hijo necio. Y el hijo necio es tristeza de su madre. Mira, hermanos, el hijo necio, que es un hijo necio, por más que le hablas, mira, hijo, te pido de favor, no hagas esto. El hijo necio es que le hablas y no comprende, no escucha el consejo, no acepta la corrección, las llamadas de atención, hermanos. Entonces, cuando tenemos un hijo necio, lo que provoca son problemas, son dificultades, son tristezas, son preocupaciones de los padres, hermanos. Entonces tenemos una gran labor de educar, de enseñar, es que nuestros hijos estén con nosotros en todo momento, hermanos. Tenemos esa tarea a partir de hoy, hacer que nuestros hijos vengan al estudio bíblico, hermano. Vengan a la iglesia, asistan a los servicios. Si vamos a predicar, que vayan con nosotros a predicar, siempre y cuando no vayan a la escuela, porque alguien puede decir, no, pues que está en la escuela y ¿cómo me lo llevo? No, pero tratar de organizar, ese es un enfoque. ¿No aprendió, hermano Daniel? No, creo que es el cable. Amén. Dice entonces, hermanos, el matrimonio además es un compromiso, es un pacto público, hermanos, que se da a conocer ante los que están presentes. Cada vez que alguien viene al altar, se compromete directamente con la mujer que tiene enfrente y con el hombre. Es un pacto donde ambos se juran fidelidad, hermanos, y amor. Y esa parte es la que debemos de cuidar mucho, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque es ahí donde el enemigo comienza a trabajar, comienza a perturbar, hermanos, tanto al hombre o a la mujer. Por tal razón, estudiando yo este pasaje, dije, ¿cuál es el modelo entonces que debemos de seguir? Y encontré una cita que ustedes ya conocen, hermanos. Encontré una cita que ustedes ya han leído, pero a veces no la ubicamos o no la ordenamos. ¿Qué debemos de hacer en ese sentido? ¿Cómo conformar de nuestro matrimonio un motor, una fuerza, un equipo, hermanos, que saque adelante y que predique el evangelio, que lleve la palabra de Dios, el reino de Dios? Habla de fidelidad. ¿Cómo vencer o cómo oponerse o cómo destruir todo consejo que viene a tratar de estorbar en tu matrimonio? ¿Cómo, hermano? Vamos a ver un ejemplo bíblico. Esta cita ya la conocen. Hechos capítulo 18, versículo 24, hermanos, o 23. 24. Que le dé lectura al hermano, Artemio, hermano. Hechos 18, 24. Y nos habla ahí de un matrimonio valiente, hermano, de un matrimonio dispuesto, de un matrimonio que no se doblegó, que no temió ni a un varón que se le presentó elocuente en las escrituras, más ellos en unidad, en armonía, en bendición, hermanos, y por su testimonio que tenían de muchos años, lograron
con la ayuda de Dios, convertir a la iglesia de Cristo a un hombre que estaba extraviado en cuanto a la doctrina. ¿Cómo dice hermano Artemio? Hecho 18:24, a ver. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Está redactando el escritor que hace presencia un judío llamado Apolos. ¿Quién es este judío Apolos? Es un hombre que fue considerado una columna de la iglesia de Dios, hermano. ¿Sabe por qué digo esto? Porque en 1 de Corintios capítulo 1:9 dice San Pablo: algunos dicen, yo soy de Apolos, otros dicen, yo soy de Cefas, otros dicen, yo soy de Pablo. Considera ahí San Pablo a Apolos como una columna o como un hombre que ganó muchas almas, hermano. Un hombre que también tomó un lugar como San Pedro y San Pablo, un hombre que dedicó su vida al ministerio. Y luego dice más adelante en el capítulo 3 de Corintios: yo sembré, Apolos regó. Mira, hermano, ahí encuentro que San Pablo iba llevando el evangelio y Apolos iba reafirmando la fe de los cristianos, y la iglesia iba creciendo en cantidades, hermano. Entonces este varón Apolos era un hombre, hermano, judío, elocuente en las escrituras. Continúa, hermano. Natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso de las escrituras. Y hermano, fíjese esa frase, elocuente, es decir, tenía las estrategias, tenía la virtud, tenía la forma de cómo desplazarse, de cómo compartir el mensaje, pero otra virtud especial: poderoso en las escrituras. ¿Qué quiere decir poderoso en las escrituras? Poderoso en las escrituras quiere decir, hermano, que tenía conocimiento formal de lo que decía Deuteronomio capítulo 16, de lo que decía Levítico capítulo 11, de lo que decía Génesis capítulo 25. Es decir, tenía conocimiento de las escrituras, hermano, y no era un hombre que hermanos, no era un hombre que estaba extraviado, que era un naufragio de las escrituras. No, conocía, hermano. ¿Qué más, hermano Artemio? Había sido instruido en el camino del Señor. Pero le faltaba algo, porque él fue discípulo de Juan y solamente fue instruido en el bautismo de Juan. ¿Sí, hermano? ¿No? Y siendo de espíritu fervoroso. Esa parte me gusta. Siendo de espíritu fervoroso o ferviente en espíritu. ¿Cómo es ferviente en espíritu, hermano? Un hombre que no puede estar tranquilo, hermano. Una mujer que no puede estar sentada ahí. Algo te motiva, es el Espíritu Santo. Algo te mueve, algo te impulsa, algo te está... que no puedes estar en un lugar. Por eso Jesucristo le dijo a Pedro: cuando fueres viejo, te ceñirá otro y te llevará donde tú no quieras. ¿Sí, hermano? ¿Qué quiere el hombre? ¿Qué quiere la mujer? El hombre quisiera ir al circo, el hombre quisiera ir a las canchas todos los días, el hombre natural quisiera andar en las cosas de este mundo. Pero el hombre que busca y que vive en el Espíritu, hermano, dice ferviente del Espíritu, es decir, vive una comunión a diario con el Espíritu, hermano, y quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Qué más sigue, hermano? Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Mira, hermano, diligentemente fue el consejo que San Pablo le dijo a Timoteo: procura con diligencia, Timoteo 2:15. Diligente es un hombre que sabe organizar su trabajo, sus actividades, hermano. Diligente era porque él sabía cómo desarrollar sus mensajes de lo que había aprendido con su maestro Juan. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ahí está, hermano, solamente tenía un conocimiento
Juan, ¿qué enseñaba Juan? Enseñaba solamente del Padre que lo envió. Juan capítulo 1, 29 y al 33 dice: mas yo no le conocía el que me envió a bautizar. Juan tenía conocimiento del Padre, pero no conocía al Hijo, hermanos. Entonces quiere decir que Apolos conocía más de las Sagradas Escrituras del Antiguo Pacto y desconocía de Jesucristo, hermanos. ¿Qué más, hermano? Y comenzó a hablar de nuevo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, Amén. le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hermanos, cuando Priscila y Aquila estaban en la sinagoga donde se reunían y vieron, oye, este hombre, este varón, habla con la sabiduría de Dios, ¿sí? Habla conforme está hablando la palabra, pero le hace falta, desconoce. ¿Y saben qué hicieron ese matrimonio, hermano? No dice que solo fue Aquila y sabes que yo te quiero hablar. No, hermano, trabajaban juntos. Esa es la parte que quiero resaltar. Trabajaban juntos, hacían un equipo, hermano, un equipo invencible. Aleluya. Como los jóvenes que les gusta el fútbol. Yo un tiempo jugué el fútbol, hermano, me gustaba ser delantero. Y me gustaba jugar con un compañero, porque él me la pasaba, yo se la pasaba y goleábamos, hermano. Digamos, cuando te pones de acuerdo con la persona, nadie te puede detener, hermano. Es difícil de que te detengan. Entonces, Priscila y Aquila, dice ahí, le tomaron aparte, hermano. Entre los dos, digamos, entre los dos los sentaron, le dijeron: oye, Apolo, queremos platicar contigo. ¿Puedes ir a tal domicilio o vamos a tu domicilio o a algún lugar particular? Hablaron con él, hermano, y las palabras que le dijeron, estoy seguro que le presentaron y les dijeron: mira, Juan vino bautizando, pero él habló de Cristo y es el que ahora nosotros predicamos. Mira, el evangelio ahora está así, tú debes de aceptar a Jesucristo, debes de reconocer al Mesías. Y entraba Aquila y entraba Priscila, sí, Apolos, mira, soy testigo del poder de Dios, cómo el Señor ha hecho tantos milagros, cómo Él se levantó de los muertos. Y entraba Priscila y le decía, y Aquila entraba, mira, y es la razón que nosotros venimos también predicando, de tal forma que entre el matrimonio, hermano, unido con un solo propósito y una mente. ¿Cuál era el propósito de este matrimonio? Adoctrinarlo y convencerlo y que se uniera a ellos, hermano. ¿Y lo lograron? Sí, lo lograron con la ayuda del Señor. Le tomaron aparte y le declararon particularmente el reino de Dios. Y vemos después a un Apolos más allá en el libro de los Corintios, que fue un hombre que sirvió con su vida al Señor, hermano. ¿Qué significa esto? Priscila y Aquila andaban juntos, hermano, en todo momento. Andaban juntos trabajando en todo momento, hermano. Vayamos a otra cita, Hechos capítulo 18, versículo 1 y 2. Ahí mismo donde estamos, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a aprender, ese modelo, hermano. Vamos a ir aprendiendo ese ejemplo especial y ese modelo que debemos de seguir, hermano, cómo debemos de servirle al Señor para tener éxito en la predicación de la palabra. ¿Cómo dice Hechos capítulo 18, versículo 1, hermano Miguel? Gloria al Señor. Hechos 18:1. Hechos 18:1. Después de estas cosas, mira, hermano, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer,
cuando Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. El siguiente versículo. 3. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Cómo dice, hermano, el oficio de Aquila? Si no diría el oficio de Aquila, se quedó con Aquila. No, está diciendo el oficio de ellos. Está diciendo Pablo y el matrimonio. Se quedó con ellos. Si se dan cuenta, hermano, está hablando como grupo, como equipo, como matrimonio. Vamos a hacer hincapié, hermano, ahí donde leyó el hermano. Esas frases muy interesantes, hermano, vamos a buscarlo. Dice el versículo 3, como eran del mismo oficio, se quedó. ¿Con quién se quedó San Pablo? Cuando dice con ellos, se está refiriendo con Priscila y Aquila. Y trabajaban juntos. A ver, hermano, aquí alguien puede decir, es que Pablo trabajaba con ellos o con Aquila. Pues vayamos al siguiente. Pues el oficio de ellos, ahí ellos ya se está refiriendo a Priscila y Aquila, era hacer tiendas. ¿Era, hermano? Ese matrimonio trabajaban tanto juntos en las cosas materiales como juntos para predicar el evangelio. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Y es ahí cuando no hay lugar a Satanás, hermano. No hay lugar a perturbaciones, y podemos lograr, podemos vencer, hermanos, en todo momento y llevar una vida de fidelidad, como dice ahí en la página 162, hasta que la muerte los separe, hermano, hasta que la muerte los separe. Vayamos a leer esa frase ahí donde dice hasta que la muerte los separe, página 162, antes de terminar, hermanos, el punto 7, antes del punto y aparte, dice: el amor enriquece el matrimonio, pero no es su única base. La promesa bíblica cuenta mucho y es algo que debe mantenerse como parte vital en la relación. Hermano, la familia, ¿sí va conmigo? La familia es la institución primaria de Dios para la sociedad humana y consiste de un padre y una madre apropiadamente unidos en matrimonio ante Dios, en la cual, dentro de cuya unión puedan procrearse hijos. La iglesia reconoce que debido al pecado, los infortunios de la vida y el deterioro de la moral en la sociedad humana, las familias con un solo, es decir, actualmente, hermanos, en la sociedad hay mucho desorden, hay muchas cosas que vive la sociedad actualmente. ¿Por qué? ¿Por qué esto, hermano? Hay muchos divorcios, hay muchos deterioros, faltan muchos valores en la sociedad. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué? Por el divorcio. Por el divorcio, hermano. Porque al divorciarse una pareja, ¿qué va a pasar con los hijos? Van a crecer sin valores y sin ejemplo, hermano. Y van a llevar esa misma dinámica, van a quedar marcados con esa experiencia, y puede que también ellos no aprendan, caigan en ese patrón, hermanos, incorrecto. ¿Qué significa? Que nosotros nos debemos de alertar, hermano. Las pláticas en la iglesia de Dios para matrimonios deben de darse. Esta ocasión no se dieron por la fiesta que tuvimos, pero para la próxima, hermanos, que va a ser en julio, agosto, vamos a programar una, hermanos, para que vayamos dándonos consejos unos a otros y vayamos creciendo en nuestra vida, en relación con Dios. Dios, hermanos, está en contra, sigue diciendo el otro texto de la otra página, está en contra de los matrimonios que no son legales, es decir, hombre con hombre, mujer con mujer, y cosas que son inmoralidad, hermano. Romanos capítulo 1 nos registra que pues el hombre
pecado y tantas maldades hay en este mundo. Entonces, ¿cuál es nuestra misión, hermanos, como matrimonio en la iglesia? Ser ejemplo, ¿verdad? Porque ¿de dónde va a aprender el mundo, hermanos? ¿De dónde? Imagínese usted, de nosotros, de usted, de mí, de todos nosotros. Ellos van a aprender ese modelo de unidad, de felicidad, de armonía, hermano. Entonces, el matrimonio en la iglesia de Dios es fundamental, es como una piedra, hermanos, es una base, que si nosotros construimos un buen matrimonio, también nuestros hijos y nuestros nietos y hasta nuestra cuarta generación, si Dios nos deja ver, vamos a ver familias felices, familias en bendición y en prosperidad, hermanos. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo dice la pregunta número 13? ¿O no? Es 11. ¿Qué significa diversidad cultural y armonía racial? ¿Qué significa diversidad cultural y armonía racial? Miren, hermanos, cuando Cristo vino al mundo, Él no miró estatus social, Cristo no miró culturas, hermanos, Cristo no miró, mira, hermano, aquí hay algo bien hermoso. El Señor Jesucristo rompió, hermanos, rompió los límites y las barreras. ¿Saben por qué? Porque se fue a meter en Galilea de los gentiles, se fue a meter con los samaritanos, se metió en casa de pecadores, de publicanos. No miró estatus social, no miró lengua, cultura, estatura, saqueo, no miró color, no miró, hermanos. Él rompió las barreras y se fue a predicar a todos, dándole las mismas libertades y las mismas oportunidades a todos. Acuérdense con la mujer samaritana, San Juan capítulo 4. Le dijo: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua? Yo soy samaritana. Desde ahí el maestro empezó a decirle: no te equivoques, esto va a pasar. Jerusalén y todo el esquema que ustedes tienen de divisionismo ya no va a existir. Ahora todos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, ¿qué vino a hacer Cristo? Vayamos a ver qué vino a hacer Cristo. Vino a romper las barreras, la discriminación que existía entre las culturas, hermanos, las fronteras. El reino de Dios no tiene fronteras, hermano, como aquí, por ejemplo, el país mexicano y Estados Unidos o América del Norte tiene su frontera de tú no pases para acá ni yo para allá. Hermano, con Cristo se rompe eso. Gálatas capítulo 3 versículo 28. ¿Cómo dice ahí atrás? Gálatas 3, 28. Por eso dice armonía racial, es decir, armonía con todas las razas, con todas las culturas, y reconocer la diversidad. Solamente aquí en nuestra región, hermanos, igual habemos que hablantes de diferentes lenguas y no podemos discriminar a que no es que tú hablas el náhuatl, yo hablo mixteco. No, hermanos, delante de Cristo somos iguales todos. ¿Cómo dice, hermano Daniel? No hay judío ni griego. Después de que Cristo muere en la cruz, ahora dice San Pablo, Él vino a quitar todo el divisionismo y todo lo que nos hace, nos aleja, hace que nosotros no sientamos un mismo amor o seamos un solo pueblo. Ya no hay judío ni griego, No hay siervo ni libre. Mira, hermano, esa frase está bien interesante. No hay siervo ni libre. ¿Qué significa, hermano? Cuando Cristo viene, acuérdense que antes de Cristo había siervos, hermano. Es decir, el que tenía más dinero compraba 10 siervos y ahora sí, hagan el aseo en mi casa, cuiden mis animales. Se dedicaban a hacer todos los trabajos. Y pues yo soy el patrón, nada más, no hacían el trabajo. ¿Por qué? Porque ya lo compraba con cierto porcentaje de dinero y ya era dueño de aquella persona. Y San Pablo dice: ahora cuando Cristo viene, ya no hay siervo. Es decir, se quita esa parte de que
ahora compraste a una persona como un animalito y que te sirva. Saben, hermanos, estaba leyendo ayer en la noche el libro de Filemón y me gustó una parte, hermano, que la quise compartir en el grupo, pero se lo compartí a un hermano y al último se me olvidó. Me gustó mucho esta parte, hermano. No, bueno, la habíamos leído, pero se nos olvida, ¿verdad? Mira, hermano, quiero que vayamos a leerlo. Filemón capítulo 1. ¿Por qué me gustó? Porque San Pablo, hermanos, no tenía dinero. ¿Y saben a qué se comprometió? Vamos a buscar el versículo. Filemón capítulo 1, versículo. Bueno, lean el 16, hermanos. Amén, lean el 16 para que vean que Filemón le estaba enviando una carta a San Pablo a Filemón acerca de Onésimo y le estaba diciendo, mira, pues ya no lo consideres como a un siervo, sino como a tu hermano amado en Cristo, ¿verdad? Pero ¿saben qué, hermanos? Tenía una deuda. 18. Y si en algo te dañó o te debe, mira, hermano, cuando leí esta frase me fui rápidamente al buen samaritano. Y ese buen samaritano es Cristo, hermano. Dice, y San Pablo había adquirido la imagen de Cristo, hermano, las actitudes de Cristo. Dice, y si en algo te dañó, es decir, te hizo algún daño, o te debe, te robó, o te tiene una cuenta pendiente contigo, te debe, se estaba refiriendo pues económicamente, te debe dinero, ponlo a mi cuenta. Y era, hermano, ¿de dónde iba a agarrar dinero San Pablo para pagar la deuda de este esclavo? Si estaba San Pablo en la cárcel, hermano. Entonces cuando leí eso dije, Dios mío, el corazón de Pablo era tan bueno, hermano, que quería ayudar a toda la gente, a todos sus discípulos, a todos. Por eso cuando dice estas manos, Hechos capítulo 20, versículo 30 al 40, dice, estas manos me han servido a mí y para los que están conmigo. ¿Se da cuenta cómo San Pablo dice también los que están conmigo también? Digamos, hermanos, en Cristo Jesús ya no debe de haber discriminación, ya no debe de haber diferencias. Sí, hermanos, somos un mismo pueblo, somos un mismo grupo, hermano, y cuando haya necesidad vamos a ayudarnos, aunque sea con 20 pesos, hermano, 100, sí, que se note, ¿verdad?, la armonía y el amor, con 20 pesos, 100 pesos, de acuerdo a la necesidad que pueda darse en la iglesia de Dios. Hay una cita bíblica, hermanos, ahí, vamos a darle lectura, la cita bíblica es hermanos, no hay ninguna cita bíblica, hermano. Vamos a leer esa parte, página 163, después donde dice página 228, dice, el mensaje de Cristo fue transmitido libremente entre las razas, culturas y personas de diferentes idiomas alrededor del mundo. Hoy prevalece esa misma armonía y diversidad en casi todos los lugares del mundo. Hermanos, ese es el plan de Dios. Cuando Cristo vino, dijo esta frase que todos conocen, Marcos 16:15, id por todo el mundo. Mira, hermano, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Jesucristo no dijo, no, nada más van a llegar hasta tales países. No, Él rompió las fronteras, hermano. Él quitó los estereotipos, todo lo que se oponía, y dijo, a todas las culturas y lenguas es este evangelio. Sí, hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que el Señor Jesucristo haya venido a hacer eso, hermano. Entonces, para nosotros no debe
bendición. Y qué hermoso se ve cuando a la iglesia llegan varios hermanos de diferentes comunidades y nosotros los recibimos con una alegría. Vente, hermano, mira aquí, allá. Es algo bonito, hermanos. Así debe de ser. Vayamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 12. ¿Cómo dice, hermanos? ¿Cómo podemos llegar a ser la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Cómo podemos llegar a ser la iglesia del Nuevo Testamento, hermanos? Estos escritos que hice se los voy a compartir, hermano, ya que prenda esa computadora, porque me gustó, hermano, mucho el escrito y ahí se inspira de la palabra de Dios y de estos escritos. ¿Cómo podemos llegar a ser la iglesia del Nuevo Testamento, hermano? Miren, en la actualidad todos dicen: yo soy la verdadera iglesia, nosotros somos la continuación de los apóstoles, nosotros estamos haciendo lo mismo. Pero la pregunta es de cómo podemos llegar a ser. Si se da cuenta, no está diciendo que ya somos, sino llegar a ser, hermanos, porque seamos realistas. Muchos pueden decir: ya somos, nosotros somos. No es cierto, hermano, no son. ¿Se da cuenta? No son, ni tampoco nosotros no somos, porque si fuéramos, cumpliríamos las características que la iglesia de los apóstoles tuvo, hermano. Y vayamos a investigar de todos los países y regiones, creo que no vamos a encontrar ninguna, hermano. Les falta, a todos nos falta una parte, un enfoque, algo, una doctrina, hermano, nos hace falta. ¿Sabe desde dónde estamos reprobados? Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 5. Y eran de un mismo corazón y vendían sus posesiones y repartían todas y eran dados a los pobres. Digamos, desde ahí estamos ya, estamos reprobados. No se diga de más puntos de doctrina. Entonces, no somos, hermanos. Por eso la pregunta dice: ¿cómo podemos llegar a ser esa iglesia amada que Cristo quiere, demanda, busca? ¿Cómo, hermanos? Vayamos a hacer un análisis en el libro, página 164, donde dice, punto 10, reglón 4. ¿Sí está conmigo en el reglón 4, hermano? Dice: ¿en qué se identifica la iglesia y sus funciones de acuerdo a las escrituras? ¿Ha habido el deseo de someterse al Espíritu, admitir los errores pasados o regresar a posiciones que sostuvieron antes, cuando nos hemos encontrado apartados de los designios de Dios? Miren, hermanos, una de las primeras partes que debemos de hacer es reconocer nuestros errores, reconocer que no somos y que nos hace falta. Y vamos a ver entonces en dónde nos hace falta, en qué le estamos fallando a Dios, en qué nos equivocamos. Y eso lo dijo un profeta, hermanos. Y esa cita ustedes la conocen, hermanos, solamente que hay que acomodarla. Jeremías capítulo 6, versículo 16. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Reconocer nuestros errores, analizar dónde nos estamos equivocando, dónde estamos enseñando incorrectamente o dónde no estamos haciendo las cosas bien. Jeremías 6, 16. ¿Cómo dice, hermano? Así dijo Jehová. Dice el profeta: yo no digo, yo no le estoy ordenando ni inventando. Dios directamente es el mensaje de Dios para sus vidas, de ustedes, para el pueblo. Paraos en los caminos. Vas caminando, vas avanzando, iglesia de Dios. Qué bueno, felicidades, vas bien, pero no lo has logrado todo, no lo has alcanzado. Párate en ese camino que estás llevando. Y mira y pregunta. Autoanaliza, revisa, haz un análisis y revisa dónde te estás equivocando. ¿Vas por el camino correcto, sí o no? Y si no, dice, busca ayuda. Como cuando fuimos esa vez a un pueblo, hermano, no sabíamos, no conocíamos el pueblo. Íbamos preguntando en cada casa, hermano, y pues, fue la hora.
Porque no sabíamos el camino, hermano. Cuando usted no conoce el camino correctamente, estoy seguro que siempre ha preguntado. En la ciudad pues hay GPS, pero en la montaña no hay señal. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? Preguntamos. ¿Y qué es preguntar? Preguntar no es para avergonzarse o decir, no, hermano, si pregunto yo creo que van a decir que no sé nada. No, hermano. Preguntar ayuda mucho al hombre de Dios, porque te forma, hermano, porque tú estás adentrándote al tema, estás comprendiendo, hermano, en el sentido físico. Pero ahora el profeta dice, preguntar significa revisa si vas por el camino correcto que te lleva a la vida eterna, a la salvación. ¿Y cómo preguntas, hermano? ¿Cómo preguntas? Investigando, revisando, abriendo los profetas y los apóstoles. Preguntar por el camino. Y andar por el bien. Y una vez que encuentres el camino, dice, no te apartes del camino, sigue el camino, anda por ese camino. Y anda por él y hallarás descanso para nuestras almas. Y lo que te promete, ¿saben quién es ese camino, hermano? Mateo 11:28. Venid a mí los que estáis cansados y trabajados, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí, hermano? El profeta les estaba anunciando a Cristo, hermanos, allí en esa cita, que Cristo era el camino, el que les iba a dar descanso a sus almas. Y con Cristo no hay error, no nos perdemos y hacemos lo que Cristo ya dejó, hermanos. No podemos inventar cosas que ya pasaron o que nos vienen. No, tenemos que seguir a Cristo como el camino y ahí no nos vamos a perder. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Pandillero, no andaremos. El pueblo, mira, ya estaba profetizando Jeremías, no le iba a aceptar en su totalidad, no iban a querer andar, hermanos. Entonces nosotros debemos de aprender de ese ejemplo. Siempre estar en la mejor disposición de decir, es que necesito más. Es que no es que yo esté en la iglesia correcta, o sea, yo la iglesia de Dios, la verdadera, no. Si no aprendemos a ser corregidos o a reconocer nuestros errores, nos vamos a extraviar, hermano, y vamos a andar perdidos, y ahí vamos a estar perdidos. Gloria al Señor. Vayamos a leer más abajo, donde dice designios de Dios. Luego, según continuamos madurando como el cuerpo, surgirá la necesidad de vernos a la luz de la imagen perfecta de Cristo. ¿Saben cómo es la iglesia de Dios o cómo debe ser la iglesia de Dios, hermano? De este lado las hermanas que lean Corintios 3:18 y de este lado los hermanos que lean esa cita bien conocida, hermanos, Proverbios 4:20 o 21, Proverbios 4:18, cuando dice la senda de los justos es como la luz de la aurora. Y de este lado Corintios 3:18, San Pablo dice que la iglesia, hermano, debe de ir avanzando, creciendo, perfeccionándose poco a poco. San Pablo dice en Efesios 4:11 que vamos perfeccionando, hermano. Nadie debe decir, yo ya lo alcancé todo, yo no somos nosotros los que tenemos toda la doctrina. Vamos buscando, hermano, y no debemos de parar de decir, no, ya hasta aquí, vamos adelante. ¿Cómo dice, hermano? Proverbios 3:18 o 4:18, 4:18. ¿Cómo dice Josías 4:18? La cena de los justos. Mira, hermano, el camino que Dios nos ha mostrado, enseñado, se conoce como un camino donde caminó Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué y todos los profetas. Esos son llamados los justos. Y ese camino de los justos, ¿cómo es? Es como la luz de la aurora. ¿Y cómo es la luz de la aurora, hermano? Miren, la luz de la aurora es cuando el sol va saliendo a las 6:30 de la mañana. Primero da un reflejo, luego va subiendo, luego está todavía oscuro. Cuando da tantitito se asoma, ya se ve la claridad, y luego pasan 10 minutos y se va viendo
Después sale completamente, hermanos, se ve iluminado todo el parte del continente. Así es el camino de los justos, hermanos. Debemos de ir avanzando poco a poco, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Verdad? Tenemos que ir avanzando, hermanos, no podemos detenernos. Ese es nuestro reto como iglesia de Dios. Ahora de este lado, hermano. Corintios 3:18. ¿Cómo dice? Segunda. Gloria a Dios. Aleluya. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza, como por el Espíritu Santo. Mira, hermano, ¿quién es el que hace esa perfección, esa restauración? El Espíritu Santo. ¿Sí, hermano? Es el 4:12. Segunda de Corintios 3:18. Sí. Y el Efesios, hermano. Efesios 4:8 al 11, ¿no? Ajá. Para perfección de los santos, ¿no? Para que crezcan, vayan creciendo en la unidad, para que lleguen a ser como Cristo. Exactamente. Hermanos, el Espíritu Santo es el que nos va a llevar, hermanos, nos va a ir llevando de gloria en gloria. Tenemos que ir avanzando, no podemos detenernos, hermanos. Vamos avanzando, vamos. A lo mejor tengamos todavía errores hoy, muchos, tanto nosotros físicamente como en las enseñanzas y en la doctrina. Pero ese es el reto, hermano, de que tenemos que ir avanzando y que, ¿cuál es lo más importante? Ahí viene también, ahorita lo vamos a leer. Dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Mira, ahí dice, hermano, vamos a buscarlo. Dice, en la página 164, donde dice la iglesia de Dios de la profecía. ¿Sí, hermanos? Amén. Dice, la iglesia de Dios de la profecía es parte del ímpetu del Espíritu que trajo a la existencia el movimiento clásico de la santidad pentecostal. Empieza a hablar, hermanos, de A.J. Tomlinson y de todos los hombres. Mira, hermanos, sigamos en esta frase donde dice: los movimientos de reforma y restauración han tenido una larga historia que han durado siglos. Ha habido muchos momentos sagrados de visitación divina. Mira, hermano, ¿cómo es la visitación divina y parte del Espíritu Santo? Es cuando el Espíritu Santo se ha movido a lo largo de la historia. Menciona a J. Tomlinson, menciona a Martín Lutero, menciona a Juan Wesley y sus enfoques que ellos tuvieron. Martín Lutero, la justificación, ¿sí? Dice más abajo, Martín Lutero, 1514, la justificación por la fe. 1738, Juan Wesley. ¿Cómo? Su experiencia espiritual, hermano. Una visitación sagrada, hermano. Digamos cómo el Espíritu Santo ha movido a los hombres a lo largo de la historia para que ellos iniciaran ese movimiento de reforma que ya hemos visto en clases pasadas, en las primeras clases. Cómo estos hombres fueron movidos y cómo no se dio todo en un momento, hermanos. Incluso en la iglesia de los apóstoles, de Hechos capítulo 15, en ese momento en el concilio no se dio todo. Se levanta Jacobo y dice: varones hermanos, oídme. Con esto concuerdan las palabras de la profecía como está escrito en Amós: volveré y restauraré la habitación de David que estaba caída. Digamos, Jacobo habla de una restauración, hermano, que da inicio. Algunos dicen: no, es que la restauración es hoy. Ahí es muy claro, Jacobo, la restauración ya había empezado en el tiempo de los apóstoles, hermanos.
ya había empezado en el tiempo de los apóstoles y fue floreciendo, hermano, pero se vino una apostasía y otra vez se ocultó y se apagó. Vuelve a empezar en los años de 1519 y viene avanzando hasta 1903 con A.J. Tollinson y los hombres que estaban con él, de cómo ellos buscaban la santidad, querían que regresara al modelo de la iglesia de los apóstoles. Y hermano, algo bien triste. A.J. Tollinson y su hijo Ambrosio continuaron, hermano. Pero les digo algo, cuando llegó el tercer supervisor, se filtraron muchos pentecosteses en el movimiento de la iglesia de Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Se hicieron muchísimos cambios en la iglesia. No se diga hoy, hermano. No se diga hoy. Se ha perdido completamente, se puede decir, el 50% de la doctrina, hermano. La iglesia de Dios de la profecía se ha convertido como un movimiento pentecostés en la actualidad. ¿Pero por qué? ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen reuniones anuales y en esas reuniones anuales van delegados efectivos. ¿Qué es un delegado efectivo? Es uno que representa a toda la iglesia, hermano. Van dos, dependiendo la cantidad de membresía que sea. Por cada delegado son 200 personas. Y va a veces el pastor o van más. ¿Y saben qué hacen allá, hermanos? En Estados Unidos llegan, ¿qué será? 500,000 pastores y se participa de un tema contra el uso de oro por los miembros. Empiezan a dar sus posturas cada pastor de diferentes países y al último hay un orador y dice, miren, 15 pastores están a favor y 15 en contra y 50 dicen que dejemos a la congregación que ellos poco a poco vayan avanzando, que no se les prohíba nada sino con el paso del tiempo. Entonces hay como 3 posiciones y ¿saben qué sucede? Lo que diga la mayoría. A ver, ahora vamos a la votación. No, pues son 50 los que dijeron esta postura. Así queda cerrado. Hasta el próximo año se vuelve a discutir este tema y si no hay tiempo hasta dentro de 5 años. Y así se ha estado trabajando, hermano. Entonces, ¿ustedes creen que así se puede llegar a ser la iglesia de Dios, hermano? Cuando hay imposición de hombre, cuando hay votos de hombres o cuando alguien dice, no, pues que aquí somos más y no sé, hermano, no debe ser así. Debe ser emanada de las Sagradas Escrituras, la doctrina, las enseñanzas, las prácticas, hermano, para que podamos llegar a ser la iglesia de Dios, siempre de la palabra. No podemos agarrar otro libro o porque yo traigo 50 delegados efectivos, por eso somos mayoría y que pase. No, hermanos. Investigue, hermano, lo que yo le estoy diciendo, no crea todo el 100% y entonces no se trata de mayoría, se trata de las verdades de Dios